Despiertamente, si yo soy Ana Lucía Bobadilla, tu coach y anfitriona, y por si nadie te lo ha dicho, gracias por despertar el día de hoy. Estamos a 22 días del 2024, este es el episodio número 78 y hoy vamos a hablar de un tema que nos paraliza a muchos, que está mal utilizado el término muchas veces y tenemos muchos mitos respecto a él, y es el famoso miedo. Ayer hablamos un poquito de miedo al compromiso, pero no es ese miedo, sino el miedo en general a lanzarnos por aquellas cosas que queremos, cuando sabemos que es lo que queremos, porque muchas veces pues no queremos investigar qué es lo que queremos por miedo a que vayamos a encontrar, no queremos hacer las cosas diferentes porque no tenemos miedo de invalidar la opinión de pues, un superior como nuestros papás, como las personas que nos educaron y nos dijeron que éramos de tal forma, y no queremos perder esa identidad. Pero no estoy hablando de ese miedo, sino del miedo por alcanzar las cosas que queremos alcanzar, como ¿será que me cambio de trabajo? ¿Será que pongo mi emprendimiento? ¿Será que me aviento a subir el volcán? ¿Será? O sea, hay muchas cosas que no hacemos por miedo, y por miedo a diferentes situaciones. El primer punto que quiero hablar del miedo es que muchas veces realmente lo que sucede es que no le tenemos miedo al fracaso, sino le tenemos miedo al éxito, que se disfraza de miedo al fracaso. Tengo miedo de fracasar, pero realmente y en el fondo, si fracasamos, muchas veces las cosas que son como son, y al fracasar van a seguir siendo como son. Y a veces autosaboteamos esas ideas para fracasar, porque realmente lo que está sucediendo es que hay un miedo hacia el éxito, porque ese éxito nos va a llevar a cambiar cosas y hay mucha incertidumbre. El fracaso de no alcanzar lo que no estamos haciendo, pues ya lo conocemos, ya sabemos cómo está. Pero ¿y qué va a pasar cuando todo aquello por lo que estoy luchando empieza a suceder? Van a venir otras cosas, otros problemas distintos, otras cosas a solucionar, se va a ampliar el panorama, y esa incertidumbre muchas veces es más grande que qué van a pensar los demás si no lo logro. Es más, ¿cómo voy a cambiar todo mi entorno si sí lo logro? Es muy interesante cuando empezamos a trabajar ese tema de si estoy dispuesto a hacer todo lo que tengo que hacer, porque voy a recibir cosas, atención, expansión, los problemas van a ser otros, las situaciones van a ser otras, probablemente mi identidad tenga que cambiar, en el sentido de yo puedo decir, es que a mí esto no me sale porque yo no soy una persona que hace esto, yo no soy una persona que termina las cosas que se propone, yo no soy una persona que alcanza las cosas que se propone, y empezar a pelear contigo por esa situación nos genera cierto miedo que es importante ir entendiendo. El miedo es una emoción que surge de un estado de alerta ante el peligro de perder algo. ¿Qué podríamos perder a la hora de ganar? ¿Y qué podríamos perder a la hora de perder? A esto me refiero con el éxito y el fracaso. Si yo estoy en una situación específica, por ejemplo, recuerdo cuando renuncié por primera vez a un trabajo porque quería emprender y poner las cosas yo sola. Ahí había algunas cosas que perder y algunas cosas que ganar, y había miedos, pero ¿qué era más grande? Si la ilusión y la emoción de ganar lo que podría ganar, o el miedo de perder lo que pudiera perder. Y en ese tiempo recuerdo una serie de decisiones que tomé y que al final pues nadie se acuerda por qué las tomé, probablemente ni yo me acuerdo por qué las tomé, pero habían dudas, en ambas partes habían riesgos, tanto si no hacía lo que quería hacer como si lo hacía, en ambas partes podía perder. Y aquí es donde tenemos que sacar nuestras ideas de la mente, y se los prometo que el papel y el lápiz es tan importante, porque las ideas solo dentro de la mente son bastante abstractas y nos cuesta ordenar el pensamiento, mientras que cuando tomamos un papel y un lápiz nos obligamos a darle un poco más de estructura a ciertas ideas, nos ayuda a definir oraciones, palabras, tener una redacción más o menos que al menos nosotros entendamos,
y que si solo mantenemos la información en nuestra mente, pues es un poco más difícil de ordenar. Esto del miedo muchas veces nos puede salvar la vida, porque el miedo es lo que nos hace, pues posiblemente no pasar por aquella calle oscura que yo sé que es peligrosa. Si vivís en la ciudad de Guatemala, pues no sacar el celular cuando estás en el carro, en el tráfico, porque pues te pueden pedir tu celular prestado por eterna memoria. Los miedos a que muchas veces es a salir del grupo mayoritario, porque tenemos un desempeño X en la vida, y un desempeño me refiero al resultado por el trabajo que yo le estoy poniendo a subsistir en este planeta, y salir de este grupo promedio involucra destacar e involucra estar un poco solo, porque la mayoría, el grupo va en una dirección, a un ritmo, en un tiempo, y cuando yo empiezo a trabajar en mis cosas muchas veces pues me va a tocar cambiar de grupo porque este grupo en el que estoy ya no encajo, pero ese miedo a dejar de pertenecer, porque sí pasa que algunas comunidades, algunos pues, grupos de personas, cuando a uno lo ven destacar, pues sí, solitos te van aislando, o las personas se autoaíslan, que no tiene que ser así, pero sí pasa y sí existe un miedo real a dejar de pertenecer, y es una necesidad más importante en la escala de necesidades el pertenecer que el destacar. Solo una persona muy segura de sí misma, con una autoconfianza muy, muy, muy rígida, no le tiene miedo dejar de pertenecer porque sabe que va a poder pertenecer a otro grupo. Pero pasa muchas veces que sí, el pertenecer a este grupo es muy significativo para mí y por lo mismo no quiero dejar de pertenecer y saboteo el crecimiento. Así como el miedo me puede salvar la vida, también me puede paralizar a accionar por esas razones, porque me da miedo salir del grupo, porque me da miedo tener éxito o me da miedo tener fracaso. Y cuando los miedos nos paralizan, hay que ir detrás para ir detrás de aquellas cosas que queremos. Es la confianza en nosotros mismos lo que nos ayuda a salir adelante. No es dejar de tener miedo, sino es aprender a confiar en mí, aprender a confiar en mi instinto. Que el instinto, hay bastante tela que cortar ahí, pero el instinto también va de la propia experiencia que yo tengo conmigo de llevarme a través de los distintos retos que me lleva la vida. Y esa es la importancia de cumplirnos las promesas, porque cuando yo no me cumplo promesas a mí mismo, yo no tengo la capacidad de confiar en mí porque no sé si lo voy a poder lograr. Cuando voy cumpliéndome promesas, cuando voy sacándome adelante, cuando voy dándome cuenta de todas las cosas que he logrado, es que tomamos las decisiones y tomamos riesgos y decimos, bueno, esto sí, esto puede haber un riesgo, pero estoy dispuesto a tomarlo porque sé que voy a poder salir adelante de esta situación. Hay 3 lecciones distintas que aprendí yo con el tema del miedo y se las voy a compartir. Trato de no compartir como muchas cosas personales en este podcast, pero en algunos episodios sí me ha parecido importante y este es uno de ellos. La primera vez que yo escuché que sí hay que tomar en cuenta lo peor que pudiera pasar, porque hay como ahora una tendencia de que no hay que pensar en lo peor que pudiera pasar, no hay que ser pesimista, hay que siempre pensar en lo mejor. Pues funciona hasta cierto punto, pero hay otros puntos en los que ya no funciona. Entonces te voy a compartir estos 3 escenarios donde la vida a mí me ha llevado y que he escuchado o he leído o me ha informado en que es bueno pensar en los escenarios negativos, por decirlo así. El primero fue mi terapeuta, la primera vez que fui a terapia psicológica. Me acuerdo que planteé una situación en la cual a mí me daba mucho miedo, pues la reacción de una persona ante una situación. Y la psicóloga en ese tiempo me pregunta, ¿y qué es lo peor que pudiera pasar? Y pues me fue llevando respuesta tras respuesta con ¿y qué es lo peor que pudiera pasar? ¿Y qué es lo peor que pudiera pasar? Creo que hubo como 5 o 6 preguntas de ¿y qué es lo peor que pudiera pasar? Cuando al final me di cuenta que pues nada, lo peor que pudiera pasar es nada. ¿Puedo manejar que esta persona me deje de hablar y se vaya de mi vida? Pues sí lo puedo manejar.
Me sentiría triste, sí, pero ¿qué es lo peor que pudiera pasar? Y es que me dé el permiso de sentirme triste y pues en algún momento se me va a quitar la tristeza. O no, pero estoy dispuesta a manejar esa tristeza por esto que yo quiero hacer. Y la respuesta en mi caso fue sí. Puede ser que en el tuyo no. Puede ser que para ti es más importante esa relación específica que el intentar hacer lo que tú quieres hacer. No te voy a decir si está bien o está mal porque no es mi lugar, pero acá es importante entender esto, ¿verdad? ¿Qué es lo peor que pudiera pasar? Y si estoy dispuesta a cargar ese peso sobre mí, a pagar ese precio. Si vamos desarmando esa pregunta, probablemente nos vamos a encontrar con algo que al final no va a pasar nada tan grave. Segunda experiencia que viví acerca de por qué sí es bueno pensar en las cosas que malas que pudieran pasar o negativas que pudiera pasar, y tal vez no es una experiencia mía, sino fue un aprendizaje, y hay una TED Talk de Tim Ferriss que es muy muy buena. De hecho es la primera vez que yo conocí y oí de Tim Ferriss, y habla del miedo y por qué sí es importante o cómo se gestiona este tema del miedo, y a mí me gustó mucho al punto en el que sigo utilizando este ejercicio. Tengo una situación en la que quiero hacer y tengo que empezar a nombrar esos miedos. Tengo miedo de que esto fracase, tengo miedo de que van a pensar de mí, tengo miedo de perder esta cantidad de dinero, tengo miedo, y ir definiéndolos, ponerles nombres a los miedos y después revisar uno por uno y entender de todas esas cosas malas que pudieran pasar, asumir que van a pasar y, bueno, ¿cómo puedo prevenir esto? O ¿cómo puedo repararlo si realmente pasa? Prevenirlo es disminuir el impacto, adelantarme al hecho, o repararlo en el caso si suceda eso que tengo miedo que pase, ¿cómo lo voy a reparar? Y esto lo que hace es disminuir la angustia de ¿qué voy a hacer si pasa esto que tengo miedo que pase? Porque ya voy a saber qué voy a hacer si pasa esto que tengo miedo que pase. Y esto me abrió mucho los ojos ante diferentes problemas, porque también en parte pues he aprendido a leer muchas cosas del tema de psicología a través del coaching. No soy psicóloga, no estudio psicología, pero estaba leyendo a una psicóloga en un libro y ella explicaba que 95% de las veces esas cosas que nos angustian, que pudieran pasar, terminan no sucediendo. Entonces, cuando ya uno le pone nombre a los miedos, le pone cómo uno los va a enfrentar, cómo los va a disminuir o cómo los va a reparar si realmente pasan, uno sabe que tiene pues un plan ahí medio de acción por si suceden ese 5% de escenarios que uno cree que van a suceder. Y el tercer punto, donde aprendí que sí es necesario, importante y valioso entender qué es lo peor que pudiera pasar, hay un ejercicio que a mí me encanta y creo que ya lo he hablado en el podcast de la coach, que es el ejercicio de los 6 sombreros para pensar y para tomar decisiones. Y este ejercicio se trata de que planteamos una situación y cuál va a ser los escenarios o cómo lo vamos a resolver. Y hay un sombrero que uno se va poniendo, y de acuerdo al sombrero del color que uno se pone, pues uno analiza un problema desde una perspectiva muy específica. No me voy a poner a explicar acá todos los sombreros, porque tal vez si lo quieren saber, pues lo podemos buscar o se los puedo explicar, que a mí me encanta el ejercicio. Y hay un sombrero muy específico, que es el sombrero negro, que uno piensa que es todo lo que pudiera salir mal de este plan de acción, de este programa, de esta estrategia, de esta solución que quiero. Y existe un sombrero verde, que es el cómo voy a contrarrestar todas aquellas cosas que pudieran salir mal, o cómo me voy a adelantar a esas cosas que pudieran salir mal, o cómo voy a disminuir el impacto de esas cosas que pudieran salir mal. Y es valiosísimo de identificar que sí tengo el miedo, nombrar los miedos y saber cómo los voy a enfrentar de esas cosas que pudieran salir mal, porque esos son los planes de contingencia. Y gracias a poder identificar esas cosas es que podemos hacer una serie de decisiones, de entender que lo que estamos decidiendo hoy probablemente me va a impactar más grandemente a futuro y me va a requerir plantear una solución más costosa o de más tiempo en un futuro,
me puede provocar otra serie de problemas. Resolverlo a corto plazo hoy me puede generar una serie de problemas a mediano y largo plazo. Así que sí es valioso pensar en lo que pudiera salir mal. No tiene absolutamente nada de malo tener miedos. Lo importante es nombrarlos, identificarlos, saber qué pudiera ser, sobre todo porque si nos mantenemos solo en qué es todo lo que pudiera salir bien, invisibilizamos los posibles obstáculos y esa no es una forma estratégica de resolver los problemas. Eso es solo pues un poco de, no le quiero llamar pensamiento mágico, pero sí lo es. Sí hay en ese proceso de aprendizaje, van a haber cosas que no van a salir perfectas y esa es una realidad. No depende todo 100% de nosotros, dependemos muchísimo. Si es, aunque estén emprendiendo y sean como muy self-made, que le llaman ahora, que es el me hice solito, me hice solita, no es así, porque si estamos vendiendo algo, alguien tiene que comprarlo. Si estamos vendiendo un producto que lo van a ir a repartir, alguien lo va a ir a repartir, alguien lo está comprando, alguien lo va a repartir, alguien le va a aconsejar a otra persona que compre tu producto. Entonces no sos 100% self-made, sos de alguna manera un conjunto de posibilidades de otras personas que interactúan en ese mismo sistema social contigo. Así que no todo está bajo tu control. Hay cosas que están bajo tu control y pues cool, pero hay otro montón de cosas que no. Y de esas cosas es importante tomar riesgos informados, tomar riesgos medidos, porque no es lo mismo perder 100 cuando tengo 100 que perder 100 cuando tengo 1000 o cuando tengo 10,000 o cuando tengo 1,000,000. ¿Y qué tan fácil puedo recuperar esos 100 si los pierdo? Si tengo 100 y pierdo 100, pues es una cosa, pero tal vez los puedo recuperar muy fácilmente y no pasa nada. Todos estos aspectos son importantes a tomarlos en cuenta y por eso es importante sentarte con tu miedo, con un lápiz y un papel y entender a qué le estás teniendo miedo para actuar. Recordarte también que una parte importante de tu cerebro y de tu mente es plantearte las cosas de tal manera en las cuales pues no te confrontes a un montón de cosas para mantener el nivel de estrés o de incomodidad lo más bajo posible o dentro de lo que tu cerebro y tu mente están acostumbrados. Y eso es importante de saberlo porque van a haber muchas dudas y van a haber muchos miedos que van a salir que solo es la sensación del miedo, pero no tenemos claro el miedo a qué. Esos son los que hay que investigar. Eso es lo que hay que ponerle lápiz y papel. Y siempre es importante que si me paraliza demasiado todo el tiempo por muchas cosas, pues siempre va a ser importante abocarte a una ayuda profesional con un psicólogo, con un psiquiatra, con un terapeuta, no sé, y sí que es cuestión como muy personal de cada quien, en lo que cada quien, el especialista que quiera buscar, pero creo que hay cosas que se pueden hacer y evaluar antes de llegar a un punto de buscar una terapia. Siempre es valiosa la terapia. ¿A quién le sirve la terapia? A todo el universo, a todo el mundo. Desafortunadamente no todo el mundo cree en ella, pero creo que realmente todo el mundo se beneficia de la terapia. Si no puedes ir a la terapia, si no tienes chance de ir a la terapia, haz este ejercicio con tus miedos. ¿Qué miedos tengo? Definirlos. ¿Cómo puedo prevenirlos? ¿Cómo me puedo adelantar a ellos? No es solo pensar mal de, esto es todo lo que pudiera salir mal y quedarte ahí. Y no lo voy a hacer porque todo esto pudiera salir mal. Eso es una conducta pues pesimista desde el área de víctima, desde la mentalidad de carencia, desde la mentalidad fija, y entonces mejor no hagamos nada porque pues hay muchos riesgos y todo puede salir mal y nada va a salir bien y es culpa de todo el mundo menos de uno. Eso no es hacerse responsable del crecimiento que cada quien quiere tener. Así que te dejo el ejercicio y los conceptos del día de hoy. Gracias por dejarme despertar tu mente el día de hoy con el reto de Despierta Mentes. Nos vemos el día de mañana. Bye.